Bien, estamos acá hoy para hablar de la profundidad de campo. Poca profundidad de campo, mucha profundidad de campo. ¿De qué trata? ¿Qué es la profundidad de campo y cómo se usa? Habitualmente en una cámara profesional, podríamos definir primero que en fotografía la profundidad de campo es el área de nitidez después de lo seleccionado, de lo que esté en enfoque, después o antes. Es decir, ¿qué área se ve definida después? Por ejemplo, en este caso soy yo, lo que está seleccionado, donde está el enfoque, y hasta qué punto ese fondo que llega se ve nítido o se diluye o se ve suave, se ve como si fuera, como dicen algunos diseñadores, difumínalo, ponlo borroso. Entonces, el área de profundidad de campo, podríamos decirlo vulgarmente, que hay profundidad en el campo cuando usted lo ve el campo. Usted mira y lo ve. Usualmente los celulares, si lo cogemos para tomar una fotografía, se ve todo el mundo en foco. Esto es muy difícil en la fotografía profesional. ¿Por qué? Porque en la fotografía profesional existe una distancia focal, lo que quiere decir que si mi distancia focal son tantos metros, después de ahí, pues no hay tal enfoque. Lo que pasa es que se nota más o se nota menos por tres condiciones en particular. Entonces, la profundidad de campo tiene su ciencia, su complejidad. Entendemos que hay tres elementos para hablar de la profundidad de campo, para manejarla, para producirla, para dominarla, para controlarla, según lo que necesitamos. Uno de los aspectos para hablar de la profundidad de campo es, primero, la apertura, la cantidad de luz que me entra por el sensor. Mientras más luminoso es el lente, habrá menor profundidad de campo. Mientras más luz entra por un lente que sea obviamente muy luminoso, tendremos menos profundidad de campo. O sea, un lente que abre en 5 o 6 va a permitir un radio mayor de que se vea de nitidez. Es decir, tendremos cierta profundidad de campo. Sin embargo, si pasamos un lente f2.8, el radio será menor. Entonces, muy rápidamente se va difuminando. Si pasamos a un lente muy luminoso, por ejemplo, un lente f1.4 o f1.2, inmediatamente enfocado el ojo, ya acá, después de mi oído, comienza a difuminarse. Entonces, hay poca profundidad de campo. Lo que quiere decir que el elemento iluminación es uno de los principales para el tema de profundidad de campo. Luego está el tema de el acercamiento. Es decir, que mientras más usted se acerca al objetivo seleccionado, entonces provoca que por la distancia que usted está cerca de lo que quiere sacar, lo que quiere enfocar, y eso a su vez más lejos del fondo, va a provocar poca profundidad de campo. Llevamos dos: la cantidad de luz que entra y la cercanía. Pues queda una tercera, y esta es el angular o no. ¿Cuántos milímetros tiene el lente? ¿Es un 16 milímetros? ¿Es un 50 milímetros? ¿Es un 24 milímetros? ¿Es un 200 milímetros? ¿Es un 500? Entonces, los milímetros de un objetivo son la distancia del objetivo del sensor de la cámara. Esos milímetros, ese 24 milímetros, es esa distancia que hay entre las cámaras profesionales que tienen normalmente arriba una rayita blanca. Esa rayita blanca indica dónde está el sensor, y de ahí a donde está el punto de enfoque del lente están, según el angular, mientras más ancho es, está más cerca. 10 milímetros, 16 milímetros, 24 milímetros, 50 milímetros, 70, 200 milímetros. Entonces, esa distancia focal, mientras más angular es, yo voy a tener más en foco prácticamente todo. Mientras es más tele, pues entonces yo voy a tener un punto de enfoque y de ahí para allá difumino más rápido. Entonces, son tres elementos para manejar, producir, administrar, gestionar la profundidad de campo, poca o mucha. La cantidad de luz que entra por el objetivo o lente, los milímetros del lente, que es el angular, medio o tele,
y luego la cercanía que tenemos de contacto con eso. Pero ¿qué resulta? Acá estamos en este caso probando un celular Samsung S25 Ultra que tiene, para el caso de fotografía, tienen un modo retrato. El modo normal de fotografía es el de imagen, pero sin embargo los teléfonos vienen estos con un modo retrato. Y este modo retrato trabaja con inteligencia artificial para hacer una especie de máscara como de manejo de crop muy refinado y separar el fondo y provocar una poca profundidad de campo. Y por eso es un retrato, lo hace atractivo. Y por eso hace como un pequeño zoom. Pero ¿qué pasa? Acá me estoy llevando la sorpresa de que ahora el S25 Ultra de Samsung tiene además un video retrato. Impresionante, porque este video retrato va a permitir hacer lo que hacía el retrato, pero en video. Lo que quiere decir es que me va a separar con inteligencia artificial del fondo, provocando que quede difuminado, que quede suave, y me va a mantener enfocado a mí. Esto está perfecto, está brutal. Que podamos tener manejo de poca profundidad de campo, que podamos tener ese bokeh en video también de manera natural aquí en los S25 Ultra de Samsung. Lo vamos a estar probando y ya le dejaremos saber el resultado. De hecho, en este momento que estamos grabando con el propio aparato, en 8K estamos grabando, vamos a cambiar el setting porque ahí estamos grabando logarítmico, que ya explicaremos sobre eso y para qué. Ahora vamos a cambiar el setting para producir cierta parte del video y poner cómo él me gestiona, cómo me veo en ese formato. Bien, pues solo para probar, hemos cambiado el formato de los 8K logarítmicos con el cual hemos estado grabando este video en un Samsung S25 Ultra y lo hemos pasado a video retrato para probar cuál es la diferencia que hace en cuanto al desenfoque que hace y cómo maneja la iluminación y todo. En este modo, por el momento, no nos deja manejar los parámetros que en el otro sí, como la velocidad de obturación, como el ISO. Aquí hay otra forma de manejo que son incluso mucho más suave. Igual lo estamos mirando acá. Estoy mirando el formato, lo que permite, que básicamente serían estas opciones que se ven ahí. Y ya que estamos grabando con el propio S25 Ultra y estamos hablando del bokeh, estamos hablando de la profundidad de campo, aprovechamos para sintetizar. La profundidad de campo se trata del área de nitidez por delante o por detrás de lo seleccionado, de lo enfocado. En este caso yo, y lo que quede por delante y el fondo. Entonces, los elementos en una cámara profesional para hablar de profundidad de campo o del bokeh son tres. Uno, la apertura que entra por el objetivo o lente. Mientras el lente es más luminoso, es decir, la apertura se mide en F. Si es un lente muy luminoso, F1.4, F1.2. Mientras el número F es más bajito en un objetivo, en un lente, F1.4, F1.2, vamos a tener poca profundidad de campo porque él va a enfocar y donde esté el enfoque, ahí a un radio cortitito, ya se ve borroso, ya se ve un bokeh precioso, que es lo que hace el aparato y estamos probando con el modo de video retrato. Ese es el primer elemento. El segundo elemento sería el angular de un lente, que si es angular es un lente normal o un lente tele, pues el tele me va a producir poca profundidad de campo, mientras que el angular me va a producir mucha profundidad de campo, es decir, se va a ver todo en foco. Por ejemplo, si vamos a hacer una fotografía de grupo, es bueno un angular y que todo el mundo quede en foco.
Y funciona porque el angular, al estar pegadito, pocos milímetros del sensor, que por eso, esos son los milímetros, ese es el 16 milímetros, el 10 milímetros, pues se da esa condición de que parece que está todo en foco. Por el contrario, si es un lente medio o largo, un 50 milímetros, un 70-200, está muy separado y entonces hay un punto de enfoque y luego lo otro hay poca profundidad de campo. Llevamos dos. Y la tercera es nosotros acercarnos al objetivo. Acercarnos. Ya sea un celular o un teléfono, si se acerca mucho. Hemos hecho algunas pruebas, de hecho en clase, donde nos hemos acercado a algo bien pegadito y seleccionamos ese algo y entonces se enfoca y lo que está por de fondo queda difuminado o viceversa por la distancia. En síntesis, estamos hablando de que la profundidad de campo, el control, el manejo se trata de tres variantes: la luminosidad del lente, la luz que entra, el angular o lente medio o largo, es decir, el milimetraje del lente, y luego la distancia a la que estemos del objeto seleccionado. Sin embargo, estamos probando por primera vez un celular, que no he visto otro que lo haga, que maneja video retrato, o sea que nos va a regalar ese bokeh precioso en video también, no solo en retrato, que era el que ya teníamos.